acompañar hoy al proceso. Si hay alguien más, pues me dice. Bueno, Adriana, entonces tú me dices a qué horas podemos ya empezar, mejor dicho, en qué momento. Entonces, noches, saludando a cada uno de los estudiantes presentes y estudiantes presentes. La idea es que luego de lo que habíamos abordado de acuerdo a Newton, que era el concepto de la antiderivación, a partir del proceso inverso de la derivación, entonces está la propuesta de Leibniz. La propuesta de Leibniz es que él aborda el mismo problema de cinemática, pues desde el plano geométrico, y nos habla allí del área bajo la curva. Y encontrándose que el concepto de área bajo la curva es exactamente el mismo concepto de la antiderivada. Y en palabras menos, palabras más, la simbología que utilizó Leibniz fue la integral indefinida, mientras que Newton la antiderivada general. Pero no obstante, las dos cosas son exactamente lo mismo y es en términos de que la simbología de Leibniz no solamente va desde lo formal, sino también desde el plano geométrico. Entonces, gusta mucho el hecho del símbolo que utilizó Leibniz, que es la S esterilizada, y es la que por consiguiente en el día de hoy vamos a trabajar y nos vamos a enfocar, que tiene que ver con la integral indefinida. Entonces, a continuación voy a participarles a ustedes, a compartirles acá la información. Entonces, en esa última clase, pues nosotros habíamos alcanzado a abordar toda esta parte antes de irnos a esa reunión del claustro de docentes cátedra. Entonces, tenemos que la integral como tal no solamente reúne el concepto del área bajo la curva, sino también detrás de ella el proceso inverso de la derivación. Por lo tanto, entonces es claro resaltar aquí el hecho de que nosotros acá tenemos puntualmente, primero que todo, que la familia de curvas se diferencian unas de otras en el valor de una constante. Como observan ustedes, por ejemplo, aquí estas parábolas tienen la única diferencia entre una y la otra es en la traslación vertical, que está una que se encuentra a 6 unidades arriba con respecto al eje horizontal y la otra que se encuentra a 4 unidades por debajo del eje horizontal, pero que la concavidad de cada una de estas parábolas sigue siendo la misma. Y parte de ello nos dice que esta familia de curvas que se diferencian en el valor de una constante, sus respectivas derivadas son exactamente la misma. Y en ese orden de ideas fue como se planteó el concepto de la antiderivada general. Entonces, siendo así, pues eso fue lo que nos llevó a dos tipos de notaciones. La notación que utilizaba el Newton, que era la A mayúscula con el subíndice, para indicar que la antiderivada de x al cuadrado es precisamente cuál es la función que al derivarse me da x al cuadrado. Entonces logramos deducir que eso sería x a la 3 sobre 3, agregándole la constante, porque estamos hablando de una familia de antiderivadas. Y es así como entonces hoy retomamos el símbolo de Leibniz, en lugar de seguir con la antiderivada de x al cuadrado, entonces decimos ahora la integral indefinida de x al cuadrado multiplicado por ese diferencial de dx, que lo que me está indicando allí ese diferencial de x es el tipo de partición que tendríamos que hacer para poder llegar al concepto del área bajo la curva. Pero que detrás de esta integral de x al cuadrado realmente lo que se esconde es la misma antiderivada. Por lo tanto, el resultado sigue siendo el mismo, x a la 3 sobre 3. Lo mismo suele pasar cuando hablamos de la integral de 4x al cubo por dx. Entonces tenemos aquí que nosotros primero tenemos que hacer una cuestión de linealidad, de propiedad de linealidad. Esa propiedad de linealidad entonces me dice puntualmente acá, de manera muy puntual, me está diciendo que entonces se extrae el 4, que es constante, y me quedaría 4 por la integral de x a la 3 por dx. Ese sería el resultado, digamos, de la propiedad de linealidad. ¿Y cuánto nos da la integral de x al cubo? Entonces, la integral de x al cubo es, principalmente, sería ¿cuánto? ¿Cuánto sería esa integral? Entonces, observamos que la integral de x al cubo es la misma antiderivada. Entonces, eso sería x a la 4 sobre 4. Esa sería la expresión más la constante.
¿Listos? Entonces, para que lo tengan ahí presente en ese orden de ideas. Simplificando, entonces me queda x a la 4 más c. Basado en eso, entonces nosotros, por supuesto, cuando hablamos de la antiderivada, en algún momento nosotros nos preguntábamos antiderivada, por ejemplo, de una potencia o una expresión polinómica elevado a un exponente, digamos aquí en este caso, están hablando de un exponente r, ¿cierto? Donde ese exponente r es racional. ¿Racional qué implica? Pues que es un número natural o que es un número entero o que es un número fraccionario, es decir, cuyas cifras decimales son periódicas o son finitas. Eso es a eso lo que se está refiriendo ahí puntualmente. Y en eso, entonces, cuando hablamos de esas antiderivadas, recordamos que precisamente a la expresión lo que hacemos es, a la expresión del exponente, lo que hacemos es sumarle 1 y a esa expresión la pasamos a dividir. Entonces me queda x a la n más 1 sobre r más 1 más la respectiva constante. Eso puntualmente es lo que llevamos hasta ahí, hasta ese momento. Y entonces corroboramos en que esto es exactamente lo mismo cuando estamos hablando de la integral de x a la r, que en ese caso sería x a la r más 1 sobre r más 1 más c. Pero teniendo en cuenta de que aquí hay una restricción. La restricción es que ese r más 1 se requiere que sea diferente de qué, chicos y señoritas. Ese r más 1 tiene que ser diferente de qué, de 0. Menos uno. Y entonces eso significa que r tendría que ser diferente de menos 1. Muy bien. ¿Listos? Eso es claramente lo que allí en algún momento ya habíamos abordado en reiterativamente esa situación. Bueno, sin embargo, estos teoremas nos llevan a un análisis y es que usted puede retomar el concepto contrario y es que como usted ya sabe a qué es igual la antiderivada, pues tome la antiderivada y derívela. Cuando usted toma la antiderivada, que sería esta expresión x a la r más 1 sobre r más 1 más c, y usted la deriva, pues esa derivada debe retornarlo a la función que se encuentra entre el símbolo del integrador y el respectivo diferencial. Esta expresión aquí es la que se llama integrando, ¿sí? Recibe el nombre de integrando, esa expresión funcional que está aquí dentro, está limitada por el símbolo del integrador y el diferencial. Bueno, entonces aquí obviamente corroboran en eso de lo que estamos hablando, la derivada precisamente de esa antiderivada, ¿a qué resultado nos puede llevar? Entonces está claro de que, primero que todo, pues aquí no lo escribieron, pero nosotros ya eso lo tenemos más que dicho, y es que la expresión aquí sería que la constante se extrae, y cuando hablamos de esa constante, estoy hablando de la expresión 1 sobre r más 1, que eso es una constante, y quedaría multiplicando a la derivada de la expresión que necesitamos derivar. En este caso, la expresión que necesitamos derivar es x a la r más 1, ¿cierto? Sabemos que más la derivada de qué? De la constante. ¿Cuánto nos da la derivada de una constante? Ese resultado ya sabemos también que es un resultado directo de 0, la derivada de una constante. Y entonces en ese orden de ideas tenemos allí que precisamente entonces cuando voy a derivar esa potencia de x a la r más 1, el r más 1 pasa a multiplicar. Y entonces por eso observan ustedes que queda la constante que era 1 sobre r más 1 multiplicando a r más 1. Posterior a ello, a la expresión de x a la r más 1, a su respectivo exponente se le resta 1. Por eso entonces r más 1 menos 1, pues queda finalmente x a la r. Y como les decía, estas expresiones se simplifican y para simplificarse, pues se tienen que garantizar que sean diferentes de 0. En ese orden de ideas, estamos hablando de que precisamente r tendría que ser diferente de menos 1, ¿sí? Entonces, eso es para corroborar precisamente ese teorema que acabamos de abordar. Puntualmente, luego nosotros en algún momento nos preguntábamos sobre este tipo de integrales, integral de 1 por dx, que realmente pues no tiene sentido decirlo así. Nosotros lo que diríamos aquí es que esto es sencillamente la integral de dx
pero que si yo la quiero visualizar de otro punto de vista, esto realmente es lo mismo que tener integral de x a la 0 por dx, ¿cierto? ¿Y cuánto sería en ese orden de ideas la integral de x a la 0? Entonces, si nosotros aplicamos pues el hecho de la antiderivada, esto sería x a la 0 más 1, ¿cierto? Por decir algo, sobre 0 más 1 más la respectiva, ¿qué? Constante, cada vez que nosotros integramos o antiderivamos, la constante debe ir de mano, y eso es lo que nos termina arrojando el resultado de x más c. Pero también quiero que quede claro que ya nosotros estamos en una dinámica donde este símbolo representa para nuestro caso, ¿qué esté representando este símbolo? ¿Qué representa ese símbolo? La antiderivada, Derivada. ¿cierto? Entonces, o sea, eso está representando realmente ese símbolo, antiderivada. Espera un momentico acá para poder escribir esa parte. Listo, esa sería la antiderivada. También tenemos a su vez que entonces esta expresión aquí que es la D, me está representando ¿qué? ¿Qué me representa esa D? Literalmente, ¿qué estaría representando esa D? Derivada. Derivación. Muy bien, derivación. Y en ese orden de ideas, entonces, está quedando claro que cuando yo tengo antiderivada operando las derivadas, son procesos inversos entre sí, entonces se simplifican como tal, quedando como resultado final, pues sencillamente la variable muda que está acompañando al diferencial, que en este caso sería x, y simplemente le agregamos más la constante porque estamos antiderivando. ¿Sí está claro? O sea, lo que yo estoy tratando de decirles a ustedes aquí de manera muy técnica es que el integrador con el diferenciador se simplifican y me queda simplemente la variable que acompaña al diferenciador como tal, ¿sí? Que es tratando como de resumir todo esto que está aquí. En palabras también llegamos a algún momento en que en clase estábamos hablando de precisamente la integral de una función, escúchenlo bien, de una función cuyo exponente es fraccionario, ¿no? En ese caso, ¿cómo era la idea de poderlo abordar? Entonces teníamos que la integral de x a la a sobre b por dx, entonces en algún momento les alcancé a decir a ustedes que esto es literalmente sumar a más b, sumarle 1 es lo mismo que sumar numerador con denominador sobre el mismo denominador y adelante escribir el recíproco de ese exponente, entonces b sobre a más b y agregar nuestra constante. Eso es todo lo que realmente uno hace cuando tenemos ese tipo de integrales. Pero también a la vez, ¿qué pasaría si tuviéramos, por ejemplo, el exponente negativo? ¿A quién le asumimos el signo? ¿Sí? Si fuese, por ejemplo, a la menos a sobre b. Entonces, en ese caso, estamos hablando de que el signo lo asume la expresión del numerador. Entonces me quedaría x elevado a la menos a más b sobre b. Y aquí adelante esto sería b sobre menos a más b. ¿Listos? Más la constante. Entonces, por eso decíamos que la integral de 4 tercios era simplemente 4 más 3, 7, 7 tercios, y adelante el recíproco de 7 tercios, 3 séptimos, más la constante. Y eso es todo. De igual manera, pues nosotros ya pues podemos empezar a construir la tabla de integración, que en este caso, si yo hablo de integral del seno de x, estoy haciendo referencia a la antiderivada del seno de x, que en ese caso la antiderivada del seno de x, ¿cuánto sería? ¿Cuál es la función que al derivarse me da seno de x? ¿Cuál es esa función que al derivarse me da seno de x? Pues Menos coseno de coseno. x o menos coseno, ¿qué sería? Menos coseno Menos de x, coseno. ¿cierto? Menos coseno de x. Y le agregamos la constante.
¿cierto? Entonces, por eso la integral del seno de x es menos coseno de x más c. Ahora, lo mismo, si yo estoy preguntando integral del coseno de x, es lo mismo que antiderivada. ¿La antiderivada de quién? Del coseno de x. ¿Cuál es la función que al derivarse me da coseno de x? Entonces tendríamos allí el resultado que es seno de x y le agregamos la constante. Por lo tanto, la integral del coseno será como resultado seno de x más c. Y bueno, esto nos lleva entonces a que precisamente la integral es el proceso inverso de la derivación y pues hablando de ese famoso Leibniz, que es el operador funcional que utilizó Leibniz, el integral, entonces hablamos de una propiedad fundamental que fue heredada desde el concepto de los límites y que a su vez fue transmitida hacia las derivadas, que es la derivada de una función, la derivada de una constante que multiplica una función es igual a ¿qué? A la constante multiplicando la derivada de la función. Eso se llama propiedad de linealidad. Es decir, se extrae la constante y se coloca la constante multiplicando a la derivada de dicha función. Lo mismo la segunda propiedad de linealidad me habla de que la derivada de una suma yo la puedo separar como la derivada de cada uno de sus sumandos. Lo mismo si yo hablo de la derivada de una resta, puedo separar la derivada de cada uno de esos diferendos. En términos general, esa propiedad que se aplican aquí para las derivadas también a su vez es aplicable para las integrales o antiderivadas. En ese orden de ideas, si yo hablo de la integral de una constante multiplicando a la función, entonces yo puedo por linealidad extraer esa constante de la integral y quedaría la constante multiplicando, ¿sí? Por decirlo así, quedaría la constante multiplicando a la integral de esa función. Y lo mismo si yo tengo la integral de una suma, puedo separar esa suma como la suma de sus, como la suma de sus integrales. Es decir, que la integral de f de x más g de x la puedo separar como integral de f de x más integral de g de x. La integral de una resta la puedo separar como la resta de sus integrales, integral de f de x menos integral de g de x. Eso técnicamente entonces me lleva a poder desarrollar los siguientes ejercicios de manera rápida. Por ejemplo, esta integral que quiero mostrarles aquí a ustedes. Hay unos pasos que yo ya puedo ir omitiendo acá. No hay necesidad de tener que hacer que por cada vez que yo evalúe una integral, yo tenga que agregar una constante. No hay necesidad de eso. La constante sencillamente se coloca al final de todo el proceso. Entonces, es así como quiero recordarles que la integral de una suma, yo puedo separarla como la suma de sus integrales. Entonces, por eso ven ustedes que integral de 3x al cuadrado más 4x multiplicado por el diferencial de dx es lo mismo que la integral de 3x al cuadrado por dx más la integral de 4x por dx. Seguido de esta situación, observamos que dentro de cada integral se encuentra una constante. Está 3 multiplicando a x al cuadrado. Entonces, yo por linealidad también puedo extraer esa constante y queda 3 multiplicando la integral de x al cuadrado por dx. Más ese 4 que está aquí dentro de esta integral, también por linealidad se puede extraer y queda 4 multiplicando la integral de x por dx. Seguido de eso, ¿cuánto es la integral de x al cuadrado? Cada vez que yo voy a evaluar una integral, recuerden que el símbolo del integrador se omite, es decir, desaparece, al igual que el diferencial. Entonces me queda simplemente x a la 3 sobre 3 multiplicando a 3. Repito, no hay necesidad de tener que ponerme a agregar esta constante, o sea, esto no, para mi concepto, aquí está de más, sencillamente al final usted sencillamente al final pues la agrega, ¿ya? Entonces, porque sabemos que al final constante más constante sigue siendo constante, o sea, a eso es a lo que me estoy refiriendo, ¿sí? Para evitarnos todo este proceso engorroso ahí, sencillamente es así, al final eso es una constante, todo eso se resume en constantes, en una sola. Entonces, la integral de x es x al cuadrado sobre 2 multiplicando al 4. Una vez que evaluamos las integrales, al final se agrega la constante. Simplificamos lo que haya que simplificar, 3 y 3 se simplifica, queda x al cubo,
4 sobre 2 se simplifica, queda 2x al cuadrado y la respectiva constante porque se integró. ¿Ya? Profe, Entonces, ¿quieres, señor? ¿por qué que desaparecen las dos constantes que hay ahí? Ah, bueno, esas constantes, lo que pasa es que si usted cada vez que integra coloca constante y constante, como pasó acá, vamos a suponer que quiere usted que expliquemos esa parte. Listo, mire. Entonces usted integró y colocó constante, integró, colocó constante. Aplica después distributiva con el producto. Entonces 3 por esta constante 1 sería 3 veces la constante 1. Listo. Luego más 4 veces, por distributiva, 4 veces la constante 2, que sería esto que tenemos acá. Y entonces lo que yo le estoy diciendo a sus compañeros es que efectivamente 3 veces la constante 1 más 4 veces la constante 2, todo eso es producto de constante por constante, sigue siendo constante. Por lo tanto, la suma de constantes con constantes, en definitivas cuentas, me da, ¿qué? Una constante. Entonces, por eso le estoy diciendo que no hay necesidad de ponernos a colocar cada vez que integramos una constante. Simplemente al final se agrega la constante y ya. ¿Me Profe, entendió, pero joven? ¿esas dos constantes son la misma? Son diferentes, pero eso es como cuando usted tiene 5 más 4. Súmelo. ¿Qué le da 5 más 4? Otra constante, 9. ¿Sí me hago entender? Eso es lo que estoy yo refiriendo. Ah, O sí. sea, sí está claro. O sea, constante más constante me da otra constante. A eso es a lo que están refiriendo. Por eso utilizaron sus índices. C sub 1, C sub 2, para que 3 C sub 1 más 4 C sub 2, todo eso sumado, multiplicado y sumado, al final me da otra constante. La llamaron C. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, por eso les estoy diciendo que para que usted no se desgaste, no hagan eso. ¿Listos? Esto es el formalismo que inicialmente en estos libros de cálculo pues el autor muestra para que el estudiante, pues, en cierta manera entienda que sí, cada vez que uno integra debe aparecer una constante, pero que no hay necesidad de ir con ese formalismo. Sencillamente basta con colocarse la constante al final. Bueno, por aquí me escriben en el chat, vamos a ver qué, qué pasó, fue que me escribieron, dice siempre se pone las más C, sí señor, al final no hay límites en las integrales como tal, no, ahí está ahí, simplemente estamos hoy trabajando integrales indefinidas, ¿sí? Entonces por ahora yo no voy a hablar de límites, ¿listo? ¿Ok? Está simplemente integrales Profe, indefinidas, ¿sí? profe, disculpe, es que ya voy a entrar desde mi cuenta, ¿me podría aceptar, por favor? Eh, Ok, Mylene. Sí, ya ahí ya le di a aceptar. ¿Listo? ¿Vale? Gracias, profe. Bueno. Entonces, volviendo nuevamente aquí a lo que estábamos explicando, corroboro en lo siguiente. Por ejemplo, miren esta integral. Entonces, ¿uno qué espera? Que ustedes agilicen pasos. Entonces, esta integral que tiene sumas y restas, las puedo separar de manera simultánea. Integral de u a la 3 medios por du, menos 3, que es constante, se puede extraer de una vez de la integral y queda 3. Perdón acá, quedan 3 que multiplica la integral de u por du y más 14, que es constante, también se puede extraer de una vez y queda que multiplica la integral de du. Ahora, esto de 1 por du está de más. Ustedes ya saben que eso está de más. Sabemos que el integrador con el diferencial se simplifica y simplemente me queda la variable muda, en este caso u. ¿Cuánto es la integral de u a la 3 medios? Ese resultado ya también lo tenemos. ¿Cuánto es esa integral? Eso sería 3 más 2, 5, 5 medios y adelante el recíproco, 2 quintos, que multiplica a u a la 5 medios. Luego, ¿cuánto es la integral de u? U al cuadrado sobre 2. Multiplicado por 3 da 3 medios de u al cuadrado. 14 que multiplica la integral de du. ¿Cuánto es la integral de du, chicos? U. Entonces simplemente queda 14 u más la constante que debe aparecer al final cuando usted termina de integrar. Repito, cada vez que usted integra, por favor, desaparece, omite el símbolo del integrador y la expresión del diferencial. Cada vez que usted integra, omite el símbolo del integrador y el diferencial. Ellos desaparecen, ¿sí? Como tal. Revisemos aquí esta otra siguiente integral. En esta siguiente integral, pues lo importante aquí a resaltar es que nosotros en ocasiones las integrales debemos reescribirlas. Entonces, es así como, por ejemplo,
tengo que la integral de 1 sobre t al cuadrado más la raíz cuadrada de t por el diferencial de dt. Yo puedo reescribir esa expresión de 1 sobre t al cuadrado como t a la menos 2, utilizando propiedad de potenciación. Se encontraba la expresión en el denominador, pues pasa al numerador, simplemente cambiándole el signo al exponente. Esa raíz cuadrada de t también la puedo reescribir en términos de potenciación. Basta con escribirlo como t elevado a la 1 medio. Una vez hecho ese tipo de reescribir esa expresión, ahora aplico linealidad. Separamos esa integral de esa suma que hay ahí dentro de esa integral y me queda la integral de t a la menos 2 por dt más la integral de t a la 1 medio por dt. ¿Cuánto es la integral de t a la menos 2? T a la menos 1 sobre menos 1. ¿Listo? ¿Cuánto es la integral de t a la 1 medio? Pues ya sabemos que sería 1 más 2, 3, t elevado a la 3 medios, y adelante se multiplica por el recíproco de 3 medios, que en este caso sería 2 tercios. Conclusión, más la constante que al final hay que agregar cuando se integra. Entonces esto me quedaría más sobre menos da menos, t a la menos 1 es lo mismo que 1 sobre t, entonces queda menos 1 sobre t, más 2 tercios de t a la 3 medios, que es la integral de t a la 1 medio, más la constante. Hasta ahí, pues más o menos lo que yo trato de visualizarles a ustedes es que hay una manera rápida de poder ir abordando el hecho de tener que evaluar una integral indefinida, ¿sí? No podemos hacer tantos pasos, porque si no, ¿cuándo terminamos? ¿Sí, señorita? Por ejemplo, no podemos, por ejemplo, pasar a una función como potencia, ¿cómo se podría hallar la antiderivada? No le entendí muy bien su pregunta. Que una función... Sí, o deme sea, un por ejemplo, ejemplo. Deme un ejemplo. pues en este caso tomamos t al cuadrado, sí, la pasamos a 7 a la menos 2, ahí la tomamos como potencia, y a través de la fórmula de potencias, pues pudimos hallar la antiderivada. Pero pues si no fuera una función así, sino que no, o sea, digamos una trigonométrica que estuviera en el denominador, sí, pues una trigonométrica Ahí ya con dos tendríamos, funciones, ¿sí? sí, ahí ya tendríamos que utilizar alguna técnica de integración, que es lo que ahorita a continuación les voy a explicar. Porque no todas las integrales nos van a salir de manera directa como hemos venido haciendo aquí estas, que se evalúan de manera directa. Sabemos muy bien que van a haber expresiones en las, como usted las menciona, donde hay, por ejemplo, funciones trigonométricas o hay expresiones racionales mucho más complejas, ¿cómo se abordarían? Entonces, es así como vamos a necesitar un siguiente recurso. Ya no solamente la propiedad de linealidad sería suficiente, como es lo que hemos venido haciendo aquí, y aplicando la tabla de integración básica. Necesitamos algo más. En ese orden de ideas, por eso entonces a continuación les voy a hablar de la regla de potencia generalizada. Para llegar a la regla de potencia generalizada, tengo que hablar un poquito de regla de la cadena. Basado en estos dos criterios, posterior voy a plantear un teorema que es con el que nosotros vamos a poder abordar otro tipo de integrales, así como las que su merced me está planteando. ¿Está claro? Entonces voy a adelantar esta parte en que dice que la regla de potencias generalizadas, por ejemplo, yo pretendo derivar, espere un momento acá, yo pretendo derivar, digamos, la expresión g de x elevado a la r más 1. ¿Sí? Espérenme un momentico acá. Sobre r más 1. Yo pretendo derivar, por ejemplo, este tipo de expresión. Entonces, voy a tener que hacer una sustitución. Entonces, aquí dicen sea u igual a g de x. Listo. Entonces, esto me queda que la derivada con respecto a x de u elevado a la r más 1 sobre r más 1. Pero a su vez, sabemos que ese tipo de derivada
lo primero que tendríamos que hacer es una derivación implícita. Tengo que extraer la constante por propiedad de linealidad, que haría 1 sobre R más 1, multiplicando ¿qué? Multiplicando la derivada con respecto a X de U elevado a la R más 1. ¿Cuánto me vendría dando esa derivada? Entonces sabemos que la derivada de una potencia lo que hace es que el exponente pasa a multiplicar. En ese orden de ideas, entonces esto nos quedaría 1 sobre R más 1 multiplicando a ese R más 1, que era el exponente que tiene U, y a la expresión lo que hacemos es que a ese nuevo exponente R más 1, a ese exponente R más 1 se le restaría 1. Finalmente, por su derivada interna, que es por eso es que hablamos de la regla de la cadena, que sería la derivada de U con respecto a X. En ese orden de ideas, aquí estas expresiones se simplifican, pero para poder garantizar que se simplifiquen, tenemos que mencionar que R más 1 tiene que ser diferente de 0. Por lo tanto, R tendría que ser diferente de menos 1. ¿Sí? Hasta ahí todo normal, lo que estoy tratando de plantear. No estoy diciendo nada del otro mundo. Pero en ese orden de ideas, aquí sí esto se simplifica, entonces finalmente me queda sencillamente U a la R por la derivada de U con respecto a X. Nos devolvemos. ¿Y quién era U? Entonces, finalmente U pues es G de X. Entonces, por eso queda G de X elevado a la R. ¿Y quién era U? ¿Sí? Entonces, porque esto sencillamente nos viene quedando así, ¿sí? Que sería la expresión U a la R por la derivada de U con respecto a X. Entonces, por eso es que sencillamente nos está quedando G de X elevado a la R y quedaría la derivada con respecto a X de G de X. Y la derivada de G de X con respecto a X, eso es lo que toma el nombre de G' de X. ¿Listos? ¿Esto para qué fin? Pues para poder entonces plantear el siguiente teorema. Nos dicen entonces, este teorema lo llaman el teorema de potencia generalizada, cuyo objetivo es poder abordar otra cantidad de integrales que, como la señorita nos manifestaba, en ocasiones pueden aparecer una función trigonométrica sobre otra, pueden aparecer expresiones racionales mucho más complejas, y en ese orden de ideas la propiedad de linealidad se quedaría cortica para poder nosotros evaluar las integrales de manera directa. Entonces, este teorema, que lo llaman teorema de regla de potencia generalizada, realmente la gran mayoría le llama teorema de sustitución simple. Esto está haciendo referencia a la sustitución simple. O cambio de variable. ¿Sí? Realmente esos son los nombres que se utilizan. Ah, perdón, aquí me omití cambio de variable. Listo, cambio de variable. Esa sería la cuestión. ¿Listo? Entonces, ¿en qué consiste eso del cambio de variable? Consiste en que estas integrales, especialmente esta integral, nosotros podemos tomar una sustitución. Ahí no lo escriben y dan por hecho que el autor ya lo entendió de acuerdo a lo que expliqué anteriormente. Entonces, lo que pasa aquí, o suele suceder, es que nosotros tomamos un U igual a G de X, a la expresión que está elevada a la potencia R. Luego de esa expresión, lo que hacemos es derivarla, ¿sí? Derivamos U con respecto a X y ese resultado nos arroja, pues, G' de X, ¿sí? La derivada de G de X con respecto a X es G' de X. Tan pronto tenemos ese resultado, entonces despejamos de aquí la expresión de du. Entonces tenemos que el du termina siendo igual a G' de X por dx. ¿Listos? Esa es la parte que tenemos allí. Oh, perdón, aquí para borrar esta partecita que quedó como mal. Bueno, listo. Y esto es lo que yo voy a retomar, estas sustituciones que estoy mostrándoles acá.
esta junto con esta otra sustitución es la que vamos a nosotros a sustituir aquí en nuestra integral para poderla entender un poco mejor. Entonces es así como nos queda que esta integral que ustedes ven aquí, realmente si hago la sustitución, quedaría, ¿quién es g de x? U, entonces va a quedar u elevado a la potencia r. ¿Y quién es g' de x por dx? Esa expresión que tenemos ahí es precisamente du. Y esa integral es una integral directa. ¿Cuánto es la integral de u a la r? Entonces ustedes recordarán que eso sería u a la r más 1 sobre r más 1 más la constante. Y nos devolvemos. ¿Quién era u? Hay que devolvernos. ¿Quién era u? Entonces, cuando usted se devuelve, pues u es g de x, ¿cierto? Entonces va a quedar g de x a la r más 1 sobre r más 1 más c. Teniendo en cuenta, claro está, teniendo en cuenta, chicos y señoritas, que r más 1 tiene que ser diferente de 0. Nunca he dicho lo contrario. Es decir, que r tiene que ser diferente de menos 1. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Todo entendido hasta ahí? Claramente, la partecita esa. Entonces voy a ilustrarles unas integrales obviamente sencillas, no tan complejas, y más adelante, si no alcanzamos hoy, en la próxima clase vamos a abordar unas integrales interesantísimas de alta exigencia, que ya estarían como más enfocadas hacia las integrales que nosotros abordaríamos en el previo. Pero inicialmente primero tenemos que aprender a caminar para luego aprender a correr, ¿cierto? Entonces vamos tras de ese objetivo. Entonces es así como quiero ilustrarles aquí este tipo de ejercicios. Por ejemplo, en esta integral que tenemos acá, pues ellos aquí la abordan al estilo como está allí en el teorema. No me agrada hacerlo así de esa manera. Me parece que es mucho más conveniente el poderles decir a ustedes, digamos acá, en este caso, de acuerdo a la integral, ¿quién debería ser u? Si vimos bien, en el teorema u debe ser aquella expresión que está elevada a un exponente distinto de 1. Entonces, corroborando en ese orden de ideas, ¿quién debería ser u aquí en nuestra integral x a la 4 más 3x elevado a la 30, que multiplica a 4x al cubo más 3 por el diferencial de dx? Entonces, rápidamente ustedes podrían terminar identificando, porque es la expresión que está elevada a un exponente distinto de 1, esa sería la expresión a llamarse u. Y entonces luego nosotros tendríamos que corroborar si efectivamente la parte restante que aparece aquí en la integral termina siendo el famoso diferencial de du. ¿Sí está claro, jóvenes, señoritas? En ese orden de ideas, entonces, mi pregunta capciosa es, ¿quién debe ser u? Entonces, en este caso, u está más que claro que es x a la 4 más 3x, que es la expresión que está elevada a la 30. Partimos a hacer la derivación de u con respecto a x. En ese caso, entonces me queda 4x al cubo más 3. Puntualmente, la idea después es despejar el diferencial de du. ¿A qué es igual el diferencial de du? Pues sería 4x al cubo más 3 multiplicando por el diferencial de dx que estaba dividiendo, lo paso al otro extremo, ¿a qué? A multiplicar. Entonces, por favor, revisen ustedes puntualmente. Este diferencial que aparece acá, que estoy tratando de encerrar aquí, efectivamente es quien está allí subrayado en color morado. ¿Ustedes qué dicen? ¿Sí o no? O sea, este es exactamente igual a esta expresión, mírenla. Comparen. Entonces, efectivamente, ¿cierto? Entonces, procedemos aquí a nuestra integral, vamos a desarrollarla. Entonces, sabemos que esta es la integral que nosotros pretendemos desarrollar, ¿cierto? Entonces, nos queda aquí que la integral a qué es igual. Entonces, la integral es igual, en este caso, integral de u elevado a la 30, ¿cierto? Y toda esa otra expresión es el famoso de u. ¿Y cuánto nos da esa integral de u a la 30? Pues eso sería u elevado a la 31 sobre 31 más la constante. Y tenemos que devolvernos, porque la integral siempre hay que dejarla en términos de la variable que inicialmente estaba planteada. Entonces, en ese orden de ideas,
¿Quién era U? Entonces nos devolvemos x a la 4 más 3x elevado a la 31 sobre 31 más la constante. Y hemos terminado. Como se dan cuenta, ahí no fue nada difícil poder identificar de manera directa quién debía ser U. ¿Está quedando claro, chicos? En este caso, para este tipo de expresiones un poco más complejas que las que veníamos desarrollando. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, aquí la clave es saber identificar ese U. No obstante, estos ejercicios que inicialmente les estoy planteando es para que ustedes se familiaricen. No se amañen, ¿no? Obviamente, familiarizarse no significa acostumbrarse a que siempre va a ser así, no. Simplemente es familiarizarnos con el famoso teorema de sustitución simple o cambio de variable o regla de potencia generalizada que acabamos de visualizar. Vamos con este otro ejemplo, esta otra integral. Tenemos aquí esta otra integral, integral del seno esperen un momentico acá, esta integral que tenemos acá, miren, integral del seno de x elevado a la 10, o sea, seno de x, aquí en este caso la potencia 10 la tiene la función trigonométrica, entonces se diría que es seno de x elevado a la 10, toda la expresión, multiplicado por el coseno de x. Entonces a mí me gusta como reescribir un poco mejor este tipo de integrales. Entonces, digamos que quiero proceder en el hecho de escribirla un poco mejor. Entonces, en ese orden de ideas, esta integral yo podría escribirla entonces de la siguiente manera. Sería integral igual al seno de x elevado a la potencia 10 multiplicado por el coseno de x por dx. Entonces, ¿quién debe ser U? Vuelve y repite. Vamos a hacer como parte de repaso de lo que ya en el ejercicio anterior lo mencioné. ¿Quién debería ser U ahí en ese caso? Entonces, el candidato a ser U, pues precisamente en este caso sería la expresión que está elevada a la 10. Entonces, sería U igual seno de x. ¿Cuánto me vendría dando la derivada de U con respecto a x? Eso nos daría coseno de x, ¿verdad? Y si yo quiero despejar, entonces esto quedaría que de U es igual a ¿qué? Coseno de x multiplicado por el diferencial de x. Entonces, una vez más, les hago la pregunta. Esta expresión que tenemos aquí, coseno de x por dx, es precisamente esta expresión que acompaña ahí al integrando, ¿cierto? Entonces, esa vendría siendo nuestro famoso ¿qué? De U. ¿Sí o sí? Profe, Entonces, luego la de seno de x no es menos coseno de x. la derivada del seno es coseno. La integral del seno es la que es menos coseno. Ah, ok. Sí, aquí es donde ya empieza como uno a confundirse entre antiderivada y derivada, ¿no? Pero no obstante, hay que tener la tablita. Ahorita la vamos nuevamente a retomar para repasarla. Bueno, entonces en este caso, esta integral, ¿cómo entonces la reescribimos, no? Pasamos a reescribirla. Esto me queda entonces integral de ¿qué? De U a la 10 por du. ¿Y cuánto me da esa integral? Entonces esa integral me da U a la 11 sobre 11 más la constante. Y nos devolvemos. ¿Quién era U? Nos tenemos que siempre devolver. ¿Quién era U? En este caso U es seno de X. Entonces me queda seno de X elevado a la 11 sobre 11 más la constante, ¿sí? Entonces son formas de escritura, ¿sí? Ahí sería seno de X elevado a la 11 sobre 11 más la constante. Eso es lo que pasa. ¿Listos? Señoritas, jóvenes, hasta ahí todo claro. Entonces, en aras de que pues estos son ejercicios muy prácticos y era pues puntualmente para tratar de ilustrar esto que hemos estado mencionando, el famoso U, saber escoger ese famoso U. Posterior a ello, entonces quiero mostrarle aquí este ejemplo de que en ocasiones el U puede tener una cierta connotación, no siempre de manera directa como fue en el ejemplo, en los dos ejemplos anteriores. Por ejemplo, para esta integral que tenemos acá,
esta integral que tenemos acá, ¿ustedes qué logran visualizar? Aquí hay un producto, por supuesto, entre x al cubo más 6x elevado a la 5, multiplicando la expresión 6x al cuadrado más 12 por el diferencial de dx. ¿Qué podríamos hacer ahí en ese aspecto, en términos de sustituciones? ¿Quién es el candidato nuestro para hacer el famoso u, ahí en ese caso? ¿Quién podría ser nuestro u? X al cubo más X. Muy bien. Es la expresión que está elevada a la 5. Él sería el candidato a ser nuestro u. En eso no vamos a entrar en discusiones. Pero miren lo que pasa cuando voy a derivar esa expresión de u. ¿Sí? Entonces yo tomo aquí el u fácilmente, lo tenemos claro porque es la expresión que está elevada a la potencia 5. X al cubo más 6x, y eso nos lo dijo el teorema, ¿cierto? El teorema de potencia generalizada. Derivamos esa parte, y al derivarlo, pues, ¿cuánto nos estaría dando? 3x al cuadrado más 6. Y la cuestión aquí en este caso, entonces, yo hago una salvedad. Si despejamos, esto me queda que de u es igual a ¿qué? 3x al cuadrado más 6 multiplicado por el de x. Entonces, visualicemos esta expresión de acá por un momento. ¿Qué diferencia observamos? Hay una diferencia en el sentido de que yo tengo aquí 6x al cuadrado y aquí en el diferencial de u me dio fue 3x al cuadrado. Yo tengo aquí 12 y en el diferencial me dio fue 6. Pues es una cuestión de que necesitamos que ese 3 se convierta en 6 y que el 6 se convierta en 12, es decir, duplicarlos. En ese sentido, en ese orden de ideas, entonces, como nosotros tenemos una relación de igualdad, es decir, de u igual a esta expresión, una expresión de la izquierda igualada con la expresión de la derecha, pues es una cuestión que nosotros podemos resolver fácilmente. Basta con multiplicar a izquierda y a derecha por 2, ¿verdad, chicos? En ese orden de ideas, si multiplicamos por 2 a izquierda y a derecha, entonces nos vamos a encontrar con el detalle de lo que nosotros necesitábamos, que 2 veces el diferencial de du sería igual por propiedad distributiva del producto, eso daría 6x al cuadrado más 12, ¿cierto? Por el de x. Entonces, conclusión, ¿qué tenemos allí? Que ahora sí, esta expresión de aquí es 2 veces el diferencial de du. ¿Sí se dan cuenta, chicos? Eso es la situación de que no siempre las cosas las vamos a poder encontrar de manera directa. Entonces, en ocasiones las tenemos que analizar muy bien. Aquí fue el primer caso, donde tuvimos que, por ejemplo, multiplicar por 2 el diferencial para poder llegar a la expresión que se encuentra en el integrando. Pero entonces, una vez hecho eso, ya observamos que la integral queda técnicamente evaluable. ¿Cuánto sería en este caso? Sabemos que x al cubo más 6x es u. Entonces queda integral de u a la 5. Y sabemos que 6x al cuadrado más 12 por dx sería, en este caso, 2 veces el diferencial de du. Y entonces, ustedes ya saben de antemano también que ¿qué va a suceder acá? Pues sencillamente lo que va a pasar aquí es que el 2 por linealidad se puede extraer de la integral y queda 2 veces la integral de u a la 5 por du. ¿Cuánto me da esa integral? ¿Cuánto nos daría la integral de u a la 5? 6 sobre 3. Sería entonces u a la 6 sobre 6, ¿verdad? Una vez que integramos, agregamos la constante. ¿Qué más podemos decir ahí de eso? Pues que se simplifican, ¿cierto? Entonces 2 sobre 6, eso me termina dando 1/3 de u a la 6 más la constante. Y ahora la pregunta es, ¿quién debe ser u? Nos devolvemos, ¿quién era u? Esto sería... Muy bien, esto sería entonces, en este caso u es x a la 3 más 6x más 6. ¿Listo? Y eso es todo. ¿Sí se dan cuenta? Eso suele pasarnos en algunos momentos, que no siempre vamos a encontrar de manera directa, que es que me va a salir de manera directa de una vez la expresión que está ahí acompañando en el integrando a u. Señor. ¿No falta el exponente de 6 ahí? En la última. Ay, sí, gracias, muy amable, joven. Se me fue ahí faltando. Muy bien, gracias, sí, señor. Quedó eso ahí como feo, ahí ese 6 ahí como montado, ¿cierto? Entonces me toca volver a hacer todo más bien aquí.
Listo, gracias, joven. Sí, señor. Me quedaba faltando ahí escribirle el 6. ¿Listos? ¿Entendieron acá? Miren, aquí vuelve el autor y hace hincapié de que cada vez que integra la persona coloca la constante, pero que luego 2 por esa constante, sabemos que sigue siendo una constante. Entonces, por favor, no hagan eso, que eso es perder tiempo. Sencillamente la constante se coloca al final y ya del proceso después de que usted integre. ¿Listos? Entonces, eso por un lado. Quiero mostrarles otro caso donde probablemente no va a salir de manera directa la intención de nuestra sustitución. Por ejemplo, en esta integral, pues está más que claro, de acuerdo al teorema, que para nosotros quien debe ser u es la expresión que está aquí elevada a la 10, ¿sí o sí, señores y señoritas? Pero suele pasar nuevamente la misma situación de que cuando yo tomo u como x al cuadrado más 4 y luego pretendo derivarlo, u con respecto a x, me voy a encontrar con la situación de que, bueno, esto me da 2x, despejando, entonces tendríamos 2x por dx, pero el detalle es que en la integral yo no tengo x por dx. En la integral lo que yo tengo allí es, no tengo ese 2x por dx, sino simplemente tengo x por dx. Entonces estamos hablando de solo esta partecita es la que necesito, pero no hay ningún problema. Vuelve y juega. Esto es una relación de igualdad, es una ecuación. Pues, ¿qué hago con ese 2 que está multiplicando allí? Pues lo despejamos. Entonces queda de u medios igual a ¿qué? X por dx, que es la expresión que usted necesita o que necesitamos. En ese orden de ideas ya queda listo que la expresión, miren que aquí fue ahora al revés, no se multiplicó por 2, pero sí tuvimos que, prácticamente es como si hubiéramos dividido a izquierda y a derecha por 2, ¿sí o sí, jóvenes, señoritas? Entonces, en ese orden de ideas, esta integral que tenemos acá, pues me quedaría integral igual a ¿qué? Entonces, ¿quién es x al cuadrado más 4? Pues es u, ¿cierto? Es la expresión de u. Entonces me va a quedar u elevado a la 10. Luego de eso, ¿qué más me quedaría? Que x por dx, ¿quién es? De u medios. Vamos a evaluar esa integral. Entonces, por linealidad, sabemos que puedo extraer el u medio. Y me queda integral de u a la 10. ¿Cierto? ¿Sí o no? Entonces me queda un medio integral de u a la 10 por du. Y luego, ¿cuánto es la integral de u a la 10? Eso es una integral directa. Entonces, eso sería un medio de la integral de ¿qué? El valor de esa integral, ¿cuánto sería? Rápidamente, la de u a la 10, ¿cuánto sería? U a la 11 sobre 11. U a la 11 sobre 11, very good, gracias. Más la constante, que es lo que colocamos cada vez que evaluamos. Y finalmente nos tenemos que siempre devolver, siempre tenemos que reescribir la integral, la respuesta final la tenemos que dar en términos de ¿quién? De la variable que inicialmente está. Entonces, en ese caso, ¿quién era u? Entonces, u era x al cuadrado más 4, ¿cierto? Y agregamos la constante. Eso es todo, chicos. Entonces, fíjense que son caracterizaciones en las que aparentemente se ve muy sencillo, pero quería ilustrarles a ustedes de que no siempre, de manera directa, una vez derivando el u, me va a salir la parte que está acompañando ahí al integrando, ¿sí? Entonces, estos dos casos me parecían muy oportunos en el momento de poderlos hablar. Seguido de ello, pues algo de lo que la chica aquí nos habló. Entonces, esta es la famosa tabla de integración que yo pretendo que ustedes tengan siempre ahí a la mano. Ojalá ese resumen lo hagan en una hojita para que ustedes en el previo, ustedes lo tengan, en el momento del quiz lo tengan. Lo mismo deben ir haciendo con las identidades trigonométricas. Esas son cosas que si usted ve que las necesita, por favor, téngalas ahí a su mano para que pues usted sabe que en los parciales virtuales usted tiene la posibilidad de revisar sus apuntes, de revisar sus resúmenes. Lo único que no tiene posibilidad es ponerse a llamar a una amiga o un amigo para que le ayude a resolver el parcial, que eso es lo que no debe usted caer en ese dilema, porque pues se supone que usted se está autoevaluando. Pero bueno, como les digo, entonces en este caso empezamos. ¿Cuánto es la derivada de una constante, chicos? La derivada de una constante, ¿a qué es igual? A 0, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, hablamos de que la integral de 0 es exactamente igual a ¿qué? A una constante. ¿Por qué la integral de 0? Porque estamos hablando de cuál es la función que al derivarse me da como resultado 0.
Entonces, por supuesto, la derivada de la constante es la que me da 0, entonces la integral de 0 es equivalente ¿a qué? A una constante. Ese tipo de preguntas salen normalmente en pruebas de CAES, ¿no? Entonces, dice aquí, profe, ¿puedo subir un momento ahí la expresión? Claro, por supuesto. Necesita que el ejercicio acá visualizarlo. Me dicen en qué momento ya puedo bajar eso. ¿Listo? Ya creo que sí, es lo que me escribió. Bueno, ok. Es el ejercicio que ella necesitaba. Entonces, de todas maneras, recuerden que yo todo esto se los envío ahorita a ustedes por el WhatsApp para que ustedes tengan ahí en sus resúmenes. ¿Listos? Entonces, bueno, volviendo aquí, ¿cuánto es la derivada de una constante? Recuerden, la derivada de una constante multiplicado por X. Entonces, lo que hacemos acá es sencillamente, no lo escribieron, pero se sobreentiende que ahí lo que quieren resaltar, el hecho es la propiedad de linealidad, que nosotros extraemos la constante y dejamos multiplicando la constante, queda multiplicando a la derivada con respecto a X de la expresión de X. ¿Y cuánto me da esa derivada? Pues esa derivada nos da 1, ¿no? Entonces, es así como por eso el resultado que al final queda la constante. ¿Listos? En ese orden de ideas, quiero decir entonces que cuando yo estoy aplicando la integral de una constante por el diferencial de dx, pues basta con que se extrae la constante, ¿cierto? Aquí lo que está indicándose es que en ese caso, la constante se extrae de la integral y me queda integral de dx simplemente. Y por supuesto, la integral de dx es ¿cuánto? Pues es x. Entonces, por eso queda acá por x más c. ¿Listos? Ese es el detalle como tal ahí al final. Entonces, eso está de más. Simplemente pues quería como resaltar ahí esa partecita, ¿sí? Entonces, aquí. Bueno, bien. Y aquí, la derivada de la constante por una función, nuevamente lo mismo, es la propiedad de linealidad, lo que estamos haciendo el referente ahí. En ese caso sería que la constante se extrae y queda multiplicando la derivada que se aplica a la respectiva función como tal. ¿Cuánto nos daría esa derivada de esa función? Pues nos termina dando f' de x multiplicado por k. Luego, entonces, la integral de la constante multiplicando a la función, ¿a qué sería igual? A la constante por la integral de f de x por dx. ¿Listo? Lo mismo, la derivada de una suma o una resta, pues es la suma de sus derivadas o la diferendo de sus derivadas. Lo mismo va a pasar con la integral de una suma o la integral de una resta. Entonces, la suma de sus integrales o el diferendo de sus integrales respectivas. Igualmente, la derivada de x a la n, pues es lo que ya hemos dicho, el exponente pasa a multiplicar y a la expresión x a la n, a su respectivo exponente se le resta 1. En la integral pasa lo contrario. La integral de una potencia, es decir, de una expresión polinómica de grado n, lo que hace es que al exponente se le suma 1 y ese nuevo exponente pasa a dividir, teniendo en cuenta que obviamente tiene que ser distinto de 0. Entonces, n diferente de menos 1. La derivada del seno de x es coseno de x, por lo tanto la integral del coseno es seno de x más c. Si la derivada del coseno es menos seno de x, la integral del seno de x será menos coseno de x más c. Si la derivada de tangente de x es secante al cuadrado de x, entonces la integral de secante cuadrado de x es tangente de x más c. Si la derivada de secante es secante por tangente, la integral de secante por tangente será igual a secante más c. Si la derivada de cotangente es menos cosecante cuadrado de x, entonces la integral de cosecante cuadrado de x es menos cotangente de x más c. Si la derivada de cosecante de x es menos cosecante de x por cotangente de x, entonces la integral de cosecante por cotangente será menos cosecante de x más c. De todo esto que acabamos de mencionar, ¿quiénes me quedaron faltando ahí por mencionarse? Porque fíjense, todo ese espacio no crean ustedes que es
sencillamente que se plantean ahí. Hace falta algunas expresiones ahí y les hago la pregunta. ¿Cuáles serían esas expresiones que nos hacen falta ahí o que hicieron falta de todas las que hemos nosotros repasado en la clase anterior? Entre esas está la derivada de ¿quién? De e a la x, por ejemplo. Sí se dieron cuenta que no estaba, ¿cierto? Entonces la derivada de e a la x es e a la x, y por lo tanto entonces la integral de e a la x por dx pues vendrá siendo ¿qué? E a la x más c, ¿sí? Es decir, ¿cuál es la función que al derivarse me da como resultado e a la x? Bien, ahora, la derivada de ¿quién más nos quedó faltando? Fíjense que la derivada del logaritmo natural de x. ¿Cuánto es la derivada del logaritmo natural de x, chicos, señoritas? ¿Cuánto es esa derivada? X. 1 sobre x, muy bien. Sí, la derivada del logaritmo natural de x es 1 sobre x. Y teniendo en cuenta que x tiene que ser diferente de 0. Entonces la integral de x a la menos 1 por dx, es decir, la integral de 1 sobre x por dx, es decir, la integral de dx sobre x, todas las formas como se puede aparecer, ¿no? La expresión es logaritmo natural de x más c. ¿Listos? Eso para tenerlo en cuenta ahí. Ahora, otra situación. También tenemos que la derivada, por ejemplo, de las funciones inversas. ¿Sí o sí? Por ejemplo, la de tangente inversa de x. ¿Cuánto nos da eso? 1 sobre 1 más el cuadrado de su ángulo, ¿verdad? Entonces, la integral de 1 sobre 1 más el cuadrado de su ángulo también puede estar descrita como dx sobre 1 más x al cuadrado. Esa expresión, ¿cuánto sería entonces? Tangente inversa o arcotangente de x, ¿verdad? Más c. Lo mismo la derivada con respecto a x de, por decir algo, de la función seno inverso de x. ¿Cuánto nos da esa? 1 sobre raíz de 1 más el cuadrado. 1 sobre la raíz cuadrada de 1 menos el cuadrado de su ángulo, ¿cierto? Entonces, en ese caso, la integral de 1 sobre la raíz cuadrada de 1 menos el cuadrado de su ángulo, o también integral de dx sobre la raíz cuadrada de 1 menos el cuadrado de su ángulo. Entonces, eso termina siendo igual al seno inverso o arcoseno de x más c, ¿cierto? ¿Sí o sí? Entonces, esas son las cosas puntuales que quería así como resaltar ahí que nos hacía falta esa tablita. ¿Hay alguien más que me hace falta? Por ejemplo, podríamos pensar en la derivada con respecto a x de a a la x. Me da la impresión que esa no estaba. ¿Cuánto es la derivada de a a la x con respecto a x? ¿Recuerdan que era a a la x multiplicado por el Logaritmo natural. Muy bien, muy bien. Entonces, en ese orden de ideas, la integral de a la x, ¿cuánto vendría siendo? Entonces, obviamente sería a la x, ¿cierto? Tal cual, porque pasa así como con la e a la x. Pero fíjese, el logaritmo natural de la base en la derivada pasa a multiplicar. Luego en la integral pasaría ¿a qué? Dividir. A dividir, muy bien. Más la constante. Y tener en cuenta, por supuesto, de que a tiene que ser estrictamente mayor que 0 porque está dentro de, está haciendo el argumento de un logaritmo. ¿Listos? Entonces, fíjense que esas cositas eran puntualmente para explicárselas a ustedes ahí, en términos general de todo este proceso. Una vez más, no cabe más tener que seguir haciéndole réplica a ustedes, por favor, de una vez más les digo, necesitamos que de aquí en adelante sus procesos cuando usted integre tienen que ser rápidos, no pueden estar siendo demorados de ponerse a hacer el paso a paso, porque entonces cuando terminan. Aquí, por ejemplo, integral de 3x por dx, entonces el 3 se extrae por linealidad, se aplica la integral de x, esa integral de x, por favor, de una vez llegamos aquí, es x al cuadrado sobre 2 multiplicado por ese 3, entonces me queda 3 medios de x al cuadrado más la constante porque acabamos de evaluar la integral. Segundo,
Cuando no hay necesidad de ponernos a hacer esto, por favor, distributiva aquí, que 3 por la constante y que 3 por la constante, vuelve y me da otra constante. Eso es pura bla, 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 bla. Eso no. De una, señores. Es al grano. Tenemos que optimizar tiempo. Ahora, mire, vuelvo y recalco esto. La integral de 1 sobre x a la 3 por dx. Reescribimos esa expresión. Entonces sería x a la menos 3. ¿Sí? 1 sobre x al cubo es lo mismo que x a la menos 3. ¿Cuánto es la integral de x a la menos 3? X a la menos 2 sobre menos 2 más la constante porque acabamos de integrar. Más sobre menos da menos. Ese x a la menos 2 es lo mismo que 1 sobre x al cuadrado multiplicado por ese menos 1 medio. Entonces me da menos 1 sobre 2x al cuadrado más c. La integral de la raíz cuadrada de x, por favor, tener en presente que eso lo podemos reescribir como integral de x a la 1 medio, y esa integral la podemos evaluar de manera directa. Recuerden, 1 más 2, 3, 3 medios, y el recíproco adelante, 2 tercios. Entonces, 2 tercios de x a la 3 medios más la constante, de una necesitamos llegar. ¿Cuánto es la integral de 2 seno de x por dx? Por linealidad, ¿qué hacemos con ese 2? Pues ese 2 se extrae, queda multiplicando la integral del seno de x. ¿Cuánto es la integral del seno de x? Es decir, la función que al derivarse me da seno de x, pues menos coseno de x, multiplicado por esa constante que es 2, entonces me queda finalmente menos 2 coseno de x, y más le agregamos la constante porque acabamos de evaluar esa integral. Conclusión, por favor, también entender que cuando tenemos que el integrar un diferencial, recuerden que el integrador es una antiderivada y el diferencial hace alusión a la derivada. Luego, el integrar un diferencial, sencillamente se simplifica el uno con el otro y me queda simplemente la variable muda, la que acompaña al diferencial. X más le agregamos la constante porque estamos integrando, ¿sí? Repito, eso es una forma. La otra es que entonces usted se quede aquí en esta situación de que la integral de dx es lo mismo que la integral de 1 por dx y que usted siga insistido y pensando todavía que esto es la integral de x a la 0 por dx. Eso es perder tiempo, por favor. Esperemos que eso usted evolucione frente a eso. Solamente las primeras clases era diciendo eso, pues para que usted se familiarizara, pero ya en estos momentos se espera que usted de una vez llegue al resultado. ¿Listo? Entonces, lo mismo, la integral de x más 2 es la integral de una suma. Vuelvo y repito, estoy hablando de la integral de una suma, se puede separar como integral de x por dx más, aquí por ejemplo este 2 se podía haber de una vez extraído de la integral. Lo que quiero decir que o sea, nosotros podríamos haber escrito de una vez integral de x por dx más 2 veces la integral de dx. Eso se hubiera podido hacer. En lugar de este paso que me parece que está, es este el paso fundamental. Luego, por favor, no olviden, cada vez que usted integre no es necesario que se pongan a colocar constantes, porque constante más constante vuelve y me da otra constante. No hay necesidad de perder tiempo. De una vez, integral de x, x al cuadrado sobre 2, integral de dx, x, multiplicado por 2, 2x, y finalmente se agrega la constante tan pronto usted integra. Lo mismo aquí con respecto a esto, estoy hablando de que la integral de sumas y restas yo puedo separarla de una vez, puedo de una vez ir aplicando linealidad, entonces esto me queda 3 integral de x a la 4 menos 5 integral de x al cuadrado más integral de x por dx. Usted puede también de manera automática de una vez dar el resultado, entonces sería la integral de x a la 4 es x a la 5 sobre 5 multiplicado por 3, eso me da 3 quintos de x a la 5, menos la integral de x al cuadrado es x a la 3 sobre 3 multiplicado por 5 da 5 tercios de x al cubo, más la integral de x es x al cuadrado sobre 2, más la constante porque acabamos de terminar de evaluar cada una de esas integrales. Pero la idea es que usted desde acá de una vez podría haber llegado aquí. Eso es la esperanza que uno espera que ustedes vayan desarrollando la capacidad de omitir estos pasos, ¿sí? Porque si no, entonces, ¿cuándo finalizamos? Otra cosa importante que quiero resaltarles, el hecho de que tenemos, por ejemplo, casos donde hay que reescribir la integral. Es así como esto que estoy aquí puntualmente diciéndoles a ustedes en este ejemplo 5, dice x más 1 integral de x más 1 sobre la raíz cuadrada de x por el diferencial de dx.
Este tipo de fracción yo la puedo descomponer en fracciones simples homogéneas, dado el hecho de que en el denominador se encuentra solo una expresión, un solo término. Y luego, posterior a ello, puedo reescribir esta expresión. La puedo escribir como x sobre x a la 1 medio más 1 sobre raíz cuadrada de x es lo mismo que 1 sobre x a la 1 medio. Y posterior a ello, yo puedo aplicar propiedades de potenciación. Cuando hay iguales bases que se están dividiendo, los exponentes se restan. Entonces me queda integral de x a la 1 medio por dx más integral de esto de 1 sobre x a la 1 medio por potenciación es lo mismo que x a la menos 1 medio. Entonces me queda integral de x a la menos 1 medio. Como ven ustedes, esta integral la integral de una suma de una vez la separé. Posterior a ello, luego integramos. ¿Cuánto me viene dando esa integral? Entonces, por favor, yo espero que de aquí, de una vez usted pueda llegar al resultado que es este. Entonces, ¿cuánto es la integral de x a la 1 medio? Pues 1 más 2, 3, x a la 3 medios, y adelante se multiplica por el recíproco, 2 tercios de x a la 3 medios. Más, ¿cuánto es la integral de x a la menos 1 medio? Entonces, menos 1 más 2, eso da 1, 1 medio, x a la 1 medio, y adelante se multiplica por el recíproco, 2 sobre 1, que en este caso sería 2. 2 por x a la 1 medio, más la constante que hay que agregar. Por favor, si usted va a pretender factorizar, aplicarle factor común o alguna estrategia de factorización, trate de hacerla bien, porque en el momento en que usted la llegue a hacer mal, yo tendría que bajarle nota. Entonces, aquí pasa como en el derecho legislativo. Lo mejor es que si entre más palabras usted utilice o más cosas haga, pueden ser utilizadas en su contra. Entonces, si usted ve que de pronto va a fallar en la factorización que va a hacer, mejor deje el ejercicio hasta acá, que usted ya ahí ya tiene asegurado sus 5. No hay necesidad de ponerse a hacer esta parte de más. Si usted ve que por cuestiones de tiempo, de nerviosismo, de pronto va a cometer un errorcillo ahí, mejor abstenerse, ¿no? Ese es en orden de ideas. Pero ahora quiero que revisemos puntualmente este ejercicio, chicos, señoritas. Revisen este ejercicio. ¿Qué ven ustedes que pasó aquí en este ejercicio? Los escucho. Utilizaron propiedades trigonométricas. Sí. O sea, pues en la primera pues, reescribieron la expresión seno de el x sobre coseno sí. cuadrado de x, ¿no? Joven. Sí, sí, señor. Perdone ahí que lo interrumpí, mire. Lo que hicieron fue que seno de x sobre coseno cuadrado de x, que es la expresión que está dentro de la integral, la reescribieron. Y es tal cual como usted lo está diciendo. Ahora sí, ¿qué es lo que usted dijo? Pues una vez la reescriben, fíjense que la reescriben de tal manera que sea equivalente. Seno de x sobre coseno cuadrado de x es lo mismo que 1 sobre coseno de x, que multiplica a seno de x sobre coseno de x. Posterior a ello, ahí sí utilizaron lo que usted, su merced, dice, que es razones trigonométricas. ¿Qué es 1 sobre coseno de x? Pues secante de x. ¿Qué es seno sobre coseno? Tangente de x. ¿Y con qué fin hicieron eso? Pues para que la integral saliera de manera directa. Ahí automáticamente les pregunto, ¿hay una función que al derivarse me da el producto de secante por tangente, chicos, señoritas? Es decir, la integral de secante por tangente es efectivamente ¿qué? Secante. Secante de x, más la constante. Hasta ahí no hay problema, ¿cierto? Eso es una forma estratégica. Pero, ¿qué hay de lo que aprendimos hoy? ¿Qué hay de lo que acabamos de aprender ahorita? Les hago esa pregunta. Sí me hago entender a lo que yo quiero llegar. Es que ustedes tienen integral de seno de x sobre ese coseno cuadrado de x. Yo lo puedo escribir como coseno de x elevado aquí al cuadrado por dx. Y entonces yo les pregunto, ¿habrá la posibilidad de pensar quién puede ser u? Es decir, si yo quisiera hacer sustitución simple o cambio de variable, ¿quién podría ser el candidato a ser u? U sería coseno de x al cuadrado, ¿no? ¿Sería todo el coseno de x al cuadrado o simplemente la expresión que está elevada al cuadrado? Que en este caso sería el coseno de x simplemente. ¿Qué decía el teorema? Que se tomaba la expresión que está elevada a una potencia distinta de 1. En este caso es coseno de x, ¿verdad? ¿Y cuánto me da la derivada de esa expresión? ¿Cuánto me está dando esa derivada del coseno? Menos seno de x, muy bien. Despejando ahí esa expresión, ¿cómo nos quedaría? Que el de u sería igual a ¿qué?
menos seno de x multiplicado por el diferencial de x, ¿sí o sí? Pero el detalle está en que nosotros no tenemos aquí arriba, sino es seno de x positivo multiplicando al diferencial de x. Entonces, sabemos que como esto es una relación de igualdad, ya habíamos hablado de que podemos multiplicar por menos 1 a izquierda y a derecha, ¿o no? ¿Sí podemos multiplicar por menos 1 a izquierda y a derecha? Sí, ¿Sí o sí? Sí, Sí, ¿Qué señor. dicen? Y en ese orden de ideas, entonces, ¿a qué resultado llegamos? Entonces, llegamos a que menos de u es igual a ¿qué? Seno de x por dx. Y entonces, ¿cómo me quedaría aquí la integral? ¿Integral de qué? Entonces, ya tenemos la expresión que buscábamos, seno de x por dx, que eso es ¿qué? Menos de u, ¿sí o sí? Y tenemos la expresión que coseno de x es u, ¿o no? Entonces, sería u al cuadrado. Ahora, por propiedad de potenciación, ¿qué hacemos ahí con esa expresión? ¿La podemos reescribir o no? Entonces, ¿esto quedaría qué? ¿Cómo quedaría? Menos integral de u a la menos 2 multiplicado por el diferencial de du. ¿Vamos bien hasta ahí o no? ¿Qué dicen? Sí. Sí, señor. Ahora, ¿cuánto nos da esa integral? ¿Cuánto nos da esa integral? U a la menos 1 sobre menos 1. O sea, U a la menos 1. U a la menos 1 sobre menos 1, más la constante, porque acabamos de integrar, ¿verdad? Y en definitiva, eso entonces, ¿a qué sería igual? Menos sobre menos da más y quedaría entonces 1 sobre u, ¿verdad? ¿Sí o sí? Menos sobre menos da más, ¿o no? ¿Qué opinión tienen al respecto? Sí. Bueno, ¿y qué es u? Coseno. Coseno de X. Entonces esto me quedaría 1 sobre coseno de x. Y por razones trigonométricas, ¿qué es 1 sobre coseno de x? Secante de X. Entonces miren que hemos podido abordar la integral desde otro punto de vista, desde la sustitución simple. ¿Sí se dan cuenta? Dos caminos distintos. Pues aquí ya va es en el gusto de cada quien, ¿no? En un previo a usted nunca le van a decir, tienen que hacer este método, tiene que no. O sea, la integral le dicen, evalúe la integral. Entonces usted tendrá el camino libre de tomar la decisión, pues, a la que usted más le convenga, ¿no? ¿Está claro, jóvenes, lo que acabé de explicar entonces con este ejercicio? Casualmente que me permitió visualizar esa situación. ¿Qué tal les pareció hasta ahí? Y bueno, y con esto pues ya vamos ahora sí sobre las integrales interesantes, porque hasta aquí todo lo que hemos tratado es integrales sencillas, prácticas para poder entender el concepto. Esto de las condiciones iniciales y soluciones particulares ya lo había dicho en la clase anterior, que pues sabemos que como esto es una familia de curvas en las cuales solo se diferencia una de las otras en el valor de una constante, sabemos que cuando nosotros necesitamos encontrar los valores específicos de estas constantes, pues nos tienen que dar unas condiciones, ¿cierto? Y eso ya lo habíamos hablado pertinentemente en ejercicios trabajando con el concepto de la antiderivada, ¿se acuerdan? En la última clase, ¿sí? O sea, recuerdan esto, mire, toda esta parte que ya en algún momento, bueno, hasta aquí no lo escribí acá, pero sí, espere un momentico. Esta parte ya nosotros la habíamos trabajado en algún momento, por acá, venga, les digo dónde. En algún momento nosotros ya eso lo habíamos trabajado aquí con estos ejercicios. ¿Sí? Con estos ejercicios precisamente donde nos dan condiciones. Y entonces nosotros evaluamos esas condiciones para encontrar los valores de las constantes. Así que esa parte ya la habíamos trabajado, luego es prácticamente, estamos hablando sobre esa parte final. Terminado esto, pues yo qué pretendía. Yo lo que pretendo en estos momentos ahora sí es trabajar con ustedes unas integrales, pues a no ser que ustedes tengan unas por ahí de inquietud, o si gustan puedo plantear las que yo traigo, que
pues me parecen oportunas como para visualizar, evaluar lo de hoy, a ver si entendimos o no hemos entendido, digamos, la técnica de integración por sustitución simple, que es la que me interesa, pues que la revisemos en estos 14 minutos que nos quedan o 20 minutos que nos quedan, ¿sí? A ver, chicos, señoritas, ¿les parece o no? ¿Qué dicen? Entonces, por ejemplo, dice evalúe 2 puntos. Entonces, voy a colocar un ejemplo. Integral de 1 más 4x sobre la raíz cuadrada de 1 más x más 2x al cuadrado por dx. ¿Quién debe ser u? Entonces la pregunta. Lo de la raíz. 1 más x más 2x al cuadrado. Muy bien, lo que está dentro de la raíz, porque para ustedes está quedando claro de que esta expresión, si la volviéramos a reescribir, sería 1 más 4x sobre 1 más x más 2x al cuadrado elevado a la 1 medio por dx. Entonces, está claro que hay una expresión que tiene un exponente distinto de 1. Y ese sería nuestro candidato a ser ¿quién? Pues u, ¿cierto? Entonces, sea u, alguien diría, tomo lo que está dentro de la raíz o tomo toda la raíz. Bueno, ya vamos a revisar que cualquiera de las dos formas es completamente válida. 1 más x más 2x al cuadrado. Para eso es que tomé este ejemplo para mostrarles eso. Entonces hay estudiantes que lo toman así, luego posterior a ello derivan, ¿cierto chicos, señoritas? ¿Sí? ¿Estamos todos de acuerdo ahí? La derivada de una constante 0, la derivada de x con respecto a x es 1, la derivada de 2x al cuadrado con respecto a x, eso es 4x, ¿vamos bien? Y entonces despejando de u sería igual a ¿qué? A 1 más 4x multiplicado por el diferencial de x. Hay estudiantes que solo requieren de estos dos pasos. Quiere decir que el que no estoy subrayando, a veces en ocasiones lo omiten. El estudiante de una vez a veces llega aquí, de manera directa. Por mí, no problema. ¿Listos? No quiere decir que le vaya a bajar nota a alguien porque no hizo esta parte intermedia, ¿no? Hay estudiantes que de aquí de una vez tienen claridad que lo pueden ya escribir de esta manera. Listo. Ahora reescribamos eso en la integral. ¿Cómo quedaría si lo reescribimos en la integral? ¿Cómo quedaría? A ver. Entonces esto me queda integral. Ya observan. Muy bien, señorita. Ya observaron ustedes que 1 más 4x por dx precisamente es esta expresión de acá. O sea, du, ¿cierto? Integral de du sobre u a la 1 medio. Tal como lo acaba de decir la señorita, que creo que le alcancé a escuchar. ¿Cómo fue que usted dijo? Dijo integral de ¿qué? De du sobre u a la 1 medio, ¿cierto? Listo. Creo que eso me quedó horrible ahí, ese fraccionario. Es que en ocasiones aquí esto toma mucho del pelo para tomar los números. Elevado a la 1 medio. Listo. Luego, posterior a ello, ¿qué? Por propiedad de potenciación, ¿qué tengo que hacer? La reescribo. Muy bien, entonces esto me queda integral de u a la menos 1 medio por du. Listo, ¿y cuánto nos da esa integralita? Esa integralita es directa. Entonces, esa integral sería igual a ¿qué? Entonces, recuerden, u a la 1 medio, y aquí adelante el recíproco, ¿sí o qué? Más la constante, ¿sí o sí? Y entonces, definitivas cuentas, esto sería 2 veces la raíz cuadrada de u más la constante, ¿cierto? ¿Sí o sí? ¿Y quién era u? Nos devolvemos, ¿quién era u? Entonces me queda 2 veces la raíz cuadrada de ¿qué? De 1 más x más 2x al cuadrado más c. ¿Hasta ahí todo está bien? ¿Correcto? Pero supongamos que un estudiante no lo pensó así.
alguien pudo decidir, escúchenlo bien, alguien pudo decidir que en lugar de tomar u como la expresión que estaba dentro de la raíz, entonces lo que hace es que, aquí voy a escribirlo de otra forma para no confundirlos, ¿no? Entonces, digamos que aquí el estudiante entonces dice sea u la raíz. Entonces, ¿la raíz cuadrada de qué? De 1 más x más 2x al cuadrado. Listo, esa persona lo toma con todo y raíz. Pues sencillamente, si lo toma con todo y raíz, entonces la persona hace unos procesos algebraicos. Entre esos, necesito simplificar la raíz. Entonces, eleva al cuadrado a izquierda y a derecha. Normal, eso se puede hacer, porque es una relación de igualdad. Entonces, lo que usted hace a la izquierda, lo puede hacer a la derecha y conserva el principio de igualdad. Entonces, tenemos que u al cuadrado es igual a ¿qué? A 1 más x más 2x al cuadrado. Hasta ahí vamos todo bien, ¿cierto? Ahora observen lo siguiente. Tenemos que derivar aquí con respecto a x, la parte de la izquierda, al igual que la parte de la derecha. O sea, aquí se aplica como una especie de derivación implícita. ¿Cuánto nos vendría dando esa derivada? Entonces se hace normal, 2u por su derivada interna, que sería la derivada de u con respecto a x, igual. En la derecha, pues la derivada de la constante es 0, derivada de x es 1. La derivada de 2x al cuadrado es 4x. ¿Cierto? ¿Hasta ahí vamos bien? Y entonces después despejamos aquí la cuestión, despejando entonces, esto me queda que 2u por du es igual a ¿qué? A 1 más 4x multiplicado por el diferencial de x. Listo. Entonces tenemos aquí una integral, ¿no? En este caso, digamos, la integral que estamos trabajando precisamente, ¿cómo es el enunciado de esa integral? ¿Alguien que la recuerde? 1 más 4x sobre la raíz cuadrada De 1 más x más 2x al cuadrado. Correcto, gracias por el de x. Entonces, digamos, voy a sustituir para ver qué pasa, ¿cierto? Voy a sustituir de acuerdo a la forma como la quise abordar. Entonces, si voy a sustituir esto, ¿me queda qué? ¿Integral de qué? Me quedaría entonces 2u por du, ¿sí? Miren esta expresión de acá. Es precisamente esto que yo tengo en la parte del numerador. Entonces, 2u por du. Y tengo otro detalle. ¿Sobre qué? La raíz cuadrada, ¿quién es? U, ¿cierto? Entonces se simplifica u con u. Y me queda, por linealidad, se puede extraer el 2. Y me queda 2 veces la integral de du. ¿Y cuánto es la integral de du? ¿Cuánto es la integral de du? Pues u, ¿sí o sí? Entonces 2u más la constante. Ahora nos devolvemos. ¿Quién era u? Entonces u es la raíz cuadrada de ¿qué? De 1 más x más 2x al cuadrado. ¿Listo? Más la constante. ¿Qué tal les pareció? ¿Qué tal les parece las dos alternativas que se están manejando acá? ¿Sí, sí visualizan eso técnicamente entonces? Jóvenes. O sea, no quiero con esto confundirlos, sino que quiero es que ustedes tengan la capacidad de visualizar que hay varias formas como usted puede abordar un mismo ejercicio. ¿Me hago entender? Sí, señor. Y no obstante quiere decir que usted debe llegar a resultados diferentes. Eso no es tan cierto. Por ahora no es tan cierto. Solo eso suele pasar, que puede usted llegar a dos resultados distintos, pero que los dos resultados distintos, al derivarse, me está diciendo lo mismo, es solo en la técnica de integración trigonométrica, método del triángulo, ¿sí? Entonces, en las demás, eso no es tan cierto. Bueno, por acá me escriben, esperen un momentico que quiero mirar aquí que algo me escribieron en el chat, pero un momentico ustedes, pues, deciden escribirme en el chat, pero me queda más complicado visualizar, profe. Para un parcial toca decir cuál es de U o uno puede omitir ese paso. ¡Ja! ¿Cómo así? ¿Cómo así? No le entendí esa preguntita, Jonathan. Yo creo que active su micrófono y me explica un poco más eso.
O sea, profe, ese procedimiento que usted hace para despejar de U y de X. Ah, ya. Espere un momentico, ya creo entenderle. O sea, usted me está hablando de este paso intermedio. Sí, señor. Sí, ese paso intermedio usted lo puede omitir, por supuesto, joven. O sea, todos estos pasos. Por ejemplo, aquí en este caso, hay personas que no requieren que hacer esto. Mire, este paso lo pueden omitir. ¿Sí me hago entender? Este paso se podría omitir. Usted directamente una vez puede hacer acá. Es más, inclusive, de aquí puede de una vez llegar, tal como lo está preguntando el joven, de aquí una vez puede llegar acá. Es decir, se pueden omitir estos dos pasos. Se sobreentiende que usted ya sabe que está haciendo una derivación implícita, etcétera, etcétera. Claro que sí, eso se puede omitir esos pasos, por supuesto que sí. Son pasos viables que se pueden omitir. Eso era su pregunta, Jonathan. Sí, señor. Bueno, ok. Entonces, sí, señorita, la escucho. Por ejemplo, si se pasa, pues, el denominador al numerador se puede tomar como 1 más 4x, o obligatoriamente por lo que es diferente de 1 el exponente, tocaría pues la otra función. Usted me está hablando de que el candidato a ser U, señorita, disculpe porque no le logro entender la idea. Sí, Espere que sí, se o le... sea que U sea 1 más 4x y se multiplica 1 más x más 2x, todo a la menos un medio. Ahí podría ser el candidato U, obligatoriamente tendría que ser A la ver, otra función. sí. La verdad es que ese U debe ser aquella expresión que al derivarse me genere la parte restante que está dentro de la integral. Si el 1 hace eso, quiere decir que no sería lo recomendable, porque entonces lo que hace es que se puede más agudizar la integral. Agudizar es que se puede complejizar más. En lugar de hacerse más sencilla, más elemental, se complejiza más. Porque en última la técnica de integración lo que hace es buscar de como que la integral se vuelva más directa. ¿Sí me hago entender? Siendo una integral toda extraña, lo que intenta hacer el maquillaje de la sustitución simple es es visualizarla de tal manera que al modificarla con ese cambio de variable, lo que hace es que la integral quede directa como para poderla evaluar. Eso es en sí, en última, lo que está haciendo. Es como cuando uno tiene una fruta como la piña. Usted la observa externamente, pero puntualmente lo que uno podría hacer en la sustitución simple es como quitarle toda la cáscara, ¿sí? Todo lo que es la corona y la cáscara y todo completamente. Eso es lo que hace para que quede la esencia de la integral. Eso es como más que todo lo que está buscando la técnica de integración. Hacer que mediante un cambio de variable, esta integral sea mucho más simple. Así como pasaba a veces en los límites. Yo no sé si ustedes trabajaron límites donde en ocasiones eran tan soberbios los límites que solo mediante un cambio de variable el límite medianamente se podía dejar trabajar, dado el hecho de que no teníamos el recurso del L'Hopital, ¿no? Porque acuérdense que ustedes el L'Hopital lo vienen utilizando ya es al final del ocaso. Si ustedes hubieran sabido que ese L'Hopital existía, muchos de esos límites soberbios ustedes los habrían quebrantado mediante la técnica del L'Hopital. O estoy equivocado, jóvenes, señoritas. Bueno, no sé, me quedé sin comunicación. ¿Sí me escuchan? Sí, señor. Sí, señor. Ok. Bueno, pero sí le di respuesta a su pregunta, señorita. Sí, señor, muchísimas O gracias. sea, para mi caso, para el caso de lo que usted me está preguntando, no asumiría yo U como 1 más 4X. El U lo tomo es la expresión más compleja, y en este caso la expresión más Pero compleja es la que está dentro de la raíz. pero sí se podría hacer, así sea más largo, Sí ¿sí? se puede intentar, claro, se puede intentar, pero el detalle es que probablemente se puede volver más compleja la expresión. Mira nomás esta integral, vea, ya que tenemos tiempo, ¿no? Me quedan ahí unos minuticos, con el perdón de ustedes. Ponle cuidado que esta integral, mire, una integral que se me viene a la mente, que es inofensiva, o sea, se supone que es una integral inofensiva.
Creo que hasta está en el taller de ustedes. Me parece que estaba ya en ese taller. Miren esa integral. Y es completamente inofensiva. Muchos piensan automáticamente en hacer una sustitución simple. ¿Sí me hago entender, chicos, señoritas? O sea, todos, digamos, aquí creería yo que la gran mayoría va a intentar de hacer una sustitución simple. Y yo les pregunto, ¿será lo más recomendable aquí intentar una sustitución simple antes de mirar si hay de pronto algo algebraico por hacer? O sea, revisen la integral y verán, o sea, de manera sensata, revísenla. ¿Esa integral amerita que usted de una vez la tenga que abordar por sustitución simple? O digamos que ustedes me entenderían el hecho de que basta con que yo de pronto me tome la molestia de hacer una división. Bueno, el silencio de ustedes, ¿qué me dice? ¿Que no están de acuerdo conmigo? Sí, profe, ¿O sería están la... analizando sí, a ver yo porque, qué hago? profe, es que sí sería la división porque de una expresión de 1 más x no se puede llegar a un x más, a un x a la 6. Entonces sí toca hacer la Muy división bien, científica. miren ese razonamiento, me gusta. Que si yo tomo u como, digamos, podría alguien decir que toma 1 más x al cuadrado como u. Lo que está diciendo el joven es esto, mire chicos, que si él tomara 1 más x al cuadrado y lo deriva, de todas maneras esa derivada no le va a proporcionar sino que 2x. Y 2x no está por ahí. Ahora, alguien puede llegar y decir, ah, no, pero esto, ¿no? Tome u como x a la 6, listo. Tomamos x a la 6 como u, lo derivo, y eso me estaría dando 6x a la 5, y el problema es que ese x a la 5, ¿en dónde estaría? Como para yo poderlo asociar, o sea, esa es una parte clave ya de lo que el joven acabó de aportarnos, o sea, cualquiera que yo tome la decisión de que sea el u, como para hacer un cambio de variable, no me está saliendo tan fácil. Pero alguien aquí, muy estratégicamente, también puede llegar y decir, no, pero si yo llego y la reescribo, profesor, si yo llego y le hago esto, o sea, son maquillajes que en ocasiones uno puede intentar de hacer. Y es que el estudiante de Gate dice, x a la 6 es x al cuadrado elevado a la 3. Y 1 más x al cuadrado por dx. Miren esa forma de escritura. Pero de todas maneras, supongamos que usted llegue y me dice que u sea x al cuadrado. Al derivarla, de todas maneras, el problema es que me da una expresión lineal, 2x. O sea, necesito encontrar, el 2 es lo de menos, necesito encontrar esa x multiplicando al diferencial. Y entonces ahí es donde empiezan esos dilemas, ¿sí? Que, bueno, ahí para dónde agarro. Entonces, fíjense que esa integral que aparentemente cualquiera podría pensar de manera inicial hacerle sustitución simple, parece ser que no se va a dejar así tan fácilmente como maquillar. Entonces, también hay que recordar a veces cosas algebraicas, como en este caso, fíjese que el polinomio del numerador es de grado 6 y el polinomio del denominador es de grado 2, por lo tanto es posible hacer primero la división. Y esa descomposición me puede favorecer en algo. Entonces, miren, por ejemplo, este caso, vea, yo multiplico por x a la 4, ¿sí? Voy a multiplicar por x a la 4 para que efectivamente, pues, me dé aquí x a la 6. Más por más da más, al pasar aquí da menos. Más por más da más, al pasar aquí da menos. 1 por x a la 4 da x a la 4. Listo, en este caso se eliminan los x a la 6 y me queda menos x a la 4. Arrastro con todo y signo aquí y la pregunta es, ¿qué expresión multiplicada por x al cuadrado me da x a la 4? Pues x al cuadrado. Menos por más da menos, al pasar aquí da más, x al cuadrado por x al cuadrado da x a la 4. Menos por más da menos, al pasar aquí da más, 1 por x al cuadrado da x al cuadrado. El resultado es que esto se elimina y me queda x al cuadrado. Y entonces coloco el signo más, todavía puedo seguir dividiendo porque el polinomio que está quedando ahí en el residuo es de grado 2, al igual que el divisor. Entonces, ¿qué expresión multiplicada por x al cuadrado me da x al cuadrado? Pues 1. Y en ese orden de ideas, entonces eso me daría más por más da más, al pasar aquí menos x al cuadrado. Luego más por más da más, al pasar aquí da menos, 1 por 1, 1. Y finalmente, ¿qué está sucediendo?
está sucediendo que esto aquí al final esto me da 0, pero el residuo me queda -1. Hasta ahí se detiene la división, porque ya el polinomio es de grado 0 y el divisor es de grado 2. Entonces, el algoritmo de la división, ¿qué me dice a mí? Que cuando usted tiene P dividido entre Q, y resulta que aquí le da a usted un cociente, y aquí a este lado le da un residuo, entonces a usted le dicen en el algoritmo de la división según Euclides, P sobre Q, ¿a qué es igual? Entonces a usted le hablan técnicamente de lo siguiente. Le dicen a usted que puntualmente, pues, ay, ¿qué pasa acá? Entonces, es que esto se enloca en ocasiones y me raya aquí feamente esto. Bueno, menos mal que yo lo pude reponer. Entonces, P sobre Q, sí, o sea, P de X sobre Q de X. ¿Sí recuerdan el algoritmo de la adición o no, chicos? Por supuesto, ¿no? Teorema de Ruffini, teorema del factor, el de la división sintética. Bueno, entonces esto ustedes, ¿qué es lo que hacían? Colocan el cociente y luego el cociente que colocan más el residuo. ¿Sí o sí? Chicos, ¿se acuerdan de eso o no? El residuo sobre el divisor. Entonces, para que ustedes recuerden que eso es posible, que eso es técnicamente viable. Entonces, son tan amables, ustedes me van a decir acá, entonces, ¿cómo queda la expresión? Aquí esto, ¿cómo quedaría escrito entonces esto? Esto quedaría escrito el cociente. ¿Cuál es el cociente? X a la 4. X a la 4 menos X al cuadrado más 1. X a la 4 menos X al cuadrado más 1, ¿cierto? Menos el residuo. ¿Cuánto fue el residuo? -1, ¿cierto? El residuo dio -1. Entonces, -1 sobre el divisor. X al cuadrado más 1. ¿Y qué puedo aplicar ahora sí? Linealidad, ¿o no? Con esa integral. ¿Se puede o no se puede la propiedad de linealidad? ¿Ustedes qué dicen? Sí se puede. Claro, por supuesto, ¿cierto? Entonces, esa integral ya dejó de ser agresiva. Entonces, esto queda integral de X a la 4 por dx menos integral de X al cuadrado por dx más integral de dx menos integral de ¿qué? De 1 sobre 1 más X al cuadrado, es decir, 1 sobre más el cuadrado de su ángulo por dx. Me quedó hasta un 8 ahí todo raro, ¿cierto? Y ni siquiera era 8, era 2. Bueno, y esa integral, entonces, ¿cuánto nos da esto como resultado de esta integral? ¿Cuánto sería el resultado de esa integral? Entonces sería X a la 5 sobre 5. Integral de X al cuadrado, X a la 3, gracias señorita, X a la 3 sobre 3, perfecto. Y luego X, ¿verdad? Y por último, la integral, ¿cuál es la función que al derivarse me da 1 sobre 1 más el cuadrado de su ángulo? Arcotangente. Arcotangente o tangente inversa de X, perfecto, gracias señoritas, más la constante. ¿Sí se dieron cuenta? Fíjense, una integral de estas toda extraña, ¿cierto? Y mire la manera que voy a permitirme vencer esa integral, aplicando primero un criterio algebraico, dividiendo. Sí se fijan, ¿no? Esas son las curiosidades en ocasiones y por eso pues, me pareció como pertinente en estos momentos ilustrarles a ustedes este tipo de integrales. Bueno, espero que les haya sido de gusto la clase de hoy. Ya la próxima clase pues voy a traerles unas integrales interesantes o las que ustedes de pronto encuentran por ahí. Recuerden que nuestro grupo es muy heterogéneo. Aquí hay chicos que ya tuvieron partidos contra el Nacional, contra el Junior, que es Bautista, el profesor Hugo García Guarín. Entonces a veces traen ejercicios por allá de todos Miyaguis. Hay otros que ya han jugado en el Boca. Y algunos de nosotros apenas estamos empezando a tratar de jugar aquí en Bucaramanga. Entonces ustedes saben que la humildad ante todo. Pero de todas formas en la próxima clase pues vamos a tratar de abordar diferentes gamas de ejercicios donde hay que ser un tanto ingeniosos para esa sustitución simple, ¿sí? Porque hay ejercicios de ejercicios, aunque no obstante quiero aclararles que mis parciales
yo no me pongo a rebuscar integrales por allá extrañas, sino son integrales humanamente trabajables. Trabajables quiere decir las que hemos venido trabajando en el taller, aquí en clase, ¿sí? Pero sin embargo sí es importante visualizar esas integrales que a veces traen nuestros compañeritos que ya tienen experiencia de esos partidos duros. Hay algunos que han jugado hasta en Europa con con el Barcelona, con el Real Madrid. Esa gente ya han estado con Bautista, son repitentes para todas esas. Ustedes saben que aquí hay gente que esto es una gama heterogénea, entonces esos Miyagi nos ayudan a enriquecer nuestro curso, porque entonces traen ejercicios así soberbios en los cuales pues nosotros podemos visualizar la manera de resolverlos y espero que no se vayan a pegar la confundida, ¿no? Porque a medida que traemos ejercicios cada vez más complejos, lo que hace a veces es que a nosotros nos llena de angustia existencial, ¿no? Porque empezamos a decir, uy, Dios mío, entonces los ejercicios que van a salir van a ser de esa dinámica. Entonces, no, esto es una manera de compartir con ustedes ejercicios de diferentes niveles, en especial porque acuerden que al final de este curso va a haber un parcial de escuela. Entonces, no es por mis parciales, porque mis parciales ustedes pueden averiguar y verán que son trabajables. Para nada son rebuscados, no hay nada del otro mundo. Es de acuerdo a lo que yo les trabajo en la clase, prácticamente usted está preparado para enfrentar el parcial. Estoy hablando de esos ejercicios que hay profesores que les gustan la emoción, digámoslo así. La emoción es que esos partidos, imagínense el pobre Bucaramanga enfrentando un Barcelona, ¿de dónde se agarra el pobre Bucaramanga? Eso sería arrinconar todos los 11 jugadores hacia un extremo y al aguante, a ver hasta dónde se puede, ¿no? Se imagina uno enfrentando un Bayern Múnich, no, esos son equipos que son tiburones, que vendrían, esos sí son verdaderamente tiburones, ¿no? Yo creo que ni el pobre Nacional ni el pobre Junior es capaz de enfrentar esos, porque eso, bueno, enfrentarlos sí, pero de tratar de resistirles, imagínense, a esos encopetados, ¿no? Entonces a veces suele pasar eso, no falta alguien que de pronto en la próxima clase traiga un ejercicio para de los Andes, de la Nacional, de la Univalle, entonces dicen, profesor, es que por acá un amigo me dijo este ejercicio de atrás, pero que sea de sustitución simple, ¿no? No es que ahora empiecen a traer un bombardeo aquí de ejercicios que ni siquiera son por esa técnica de integración. Entonces, no, pues la idea es eso, ¿no? Entonces, yo espero pues que sean suficientes los que yo les traiga, pero si ustedes quieren visualizar alguna otro que hayan tenido la oportunidad, pues les agradecemos. Eso nos ayuda a enriquecer el curso. Bueno, entonces me despido de ustedes, muy amables, gracias por esa participación. Espero que les haya gustado la clase de hoy. Ya hicimos el empalme entre los dos grandes, entre Newton y Leibniz, y ya de aquí en adelante vamos a seguir con